Ok, me confirman si están, alguien que abre el micrófono, me confirme si en pantalla tiene la clase. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, algo como para reflexionar. En el día de hoy están los que son y en el mañana serán los que están, solo para reflexionar. Bueno, aquí hay otra frase para reflexionar, algo que nos caracteriza a nosotros. Pido disculpas para los que están repitiendo porque ya la habían visto. Cuando a los japoneses le dice a alguien, si alguien puede hacerlo, para uno de estos orientales, ¿qué dicen ellos? Si alguien lo puede hacer, significa que yo también lo puedo hacer. ¿Qué decimos los colombianos? Si alguien lo puede hacer, entonces que lo haga, ¿cierto? Y mírese la segunda frase. Y si nadie lo puede hacer, ¿qué dice el oriental? Tengo la oportunidad de ser el primero en hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos nosotros los colombianos? ¿Qué decimos los de la universidad? Si nadie lo puede hacer, mucho menos yo, ¿cierto? Eso nos ha creado la cultura del conformismo y por eso a veces no queremos salir adelante. Por eso que un oriental de esto, hasta con una tienda hace plata. Bien, mis niños, vamos a hablar entonces de calidad de agua para riego. Pero antes vamos a confirmarles para la otra semana. El examen será el día martes o el día jueves a las 8 de la mañana. La vía que vamos a utilizar es la misma, igual metodología. Ese mismo día deben de entregar el taller que se les mandó ayer o anteayer. Y con el favor de Dios, el día sábado les estaré entregando la nota del tercer corte. Hasta hoy es el plazo para cancelar el curso. O sea, quien cree que de pronto no va a ganar, es mejor que cancele y así asegura su estadía en la universidad. Ahorita casualmente le acabo de escribir a algunos que me estaban preguntando por el WhatsApp. Es mejor cancelar y no arriesgarse a esperar a ver que de pronto un profesor lo pase sin tener el conocimiento. ¿Que ha cancelado mucha gente? Sí. Yo me pongo en el lugar de ustedes y yo mejor aseguro mi cupo y no lo pongo en riesgo. La universidad no quiere que ustedes se retiren porque el indicador para nosotros baja. Entonces, yo prefiero más bien pensar en mi cupo y que de pronto más adelante, inclusive hay gente que ha cancelado semestre. De ustedes hay varios que han cancelado el semestre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, un momento coyuntural y toca hacerlo. Entonces creo que hasta hoy es el día para cancelar los cursos. Entonces, hablemos de calidad de agua para riegos. Una frase de reflexión que aplica para todo, ¿no? Si usted hace las cosas bien hoy en día, lo que usted esté haciendo, lo más seguro que eso le va a durar, ¿verdad? Y si eso pasa a otra generación, seguramente que se lo va a agradecer. Entonces, si yo hago buen uso del suelo, hago un buen uso del agua que estoy utilizando, hago un buen uso de los cultivos, hago un buen uso de las herramientas, mi sistema de producción va a ser sostenible. Y los que vienen atrás que van a heredar ese suelo, esa agua, ese cultivo, ese legado que nosotros dejamos, seguramente que lo van a agradecer. Los invito a que hagamos las cosas bien como profesionales. Estamos llamados a mantener el mundo,
Mírese que con una pandemia que nos ha hecho encerrar, se ha demostrado que el problema somos nosotros. La capa de ozono se está recuperando. Bien. Entonces, hablemos de calidad de agua. El hombre cuando empieza a sembrar, ya después del sedentarismo, en uno de sus cultivos el hombre empieza a regar agua, a regar con agüita sus plantitas. De un lado regaba con una fuente y del otro lado regaba con otra fuente, posiblemente ayudado por la cercanía de la fuente con la que estaba regando. Y se dio cuenta de que cuando regaba con un agua, las plantas respondían mejor. Y cuando regaba con otro tipo de agua, las plantas sufrían. Y entonces empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene esta agua? ¿O qué tiene el suelo? Entonces no, el suelo es el mismo. Entonces lo único que está llegando es el agua. Entonces, ¿qué tiene el agua que no me deja desarrollar bien los cultivos? Y es así como más o menos a la mitad del siglo XIX, buscando hacia el final, junto con el auge que toman las ciencias como la fisiología vegetal, la química y otras disciplinas más, empiezan a investigar cuál es esa causa. Y sí, encontraron de que había problemas con el agua que se le estaba agregando. Los primeros que se expresaron en este sentido fue Thomas River, Pfeffer, Nelson y Bryce, que lo hicieron a finales del siglo XIX. Y sí, ya empezaron a expresar ellos, dijeron, sí señor, el agua tiene algo que no deja desarrollar bien los cultivos. Y entonces clasificaron el agua en dos grandes grupos en el desarrollo de los cultivos. Entonces dijeron, sí, ¿cómo se están desarrollando esos cultivos? Sí, mire, cuidado con esa agua. Entonces la clasificaron en dos grandes grupos. Dijeron, mire, ¿el agua es buena o el agua es mala? ¿Cuándo el agua es buena? Cuando yo puedo regar mi cultivo y no le pasa nada. Es decir, no tengo ninguna restricción. Y la otra agua es que no se puede regar. Entonces, con el avance de la ciencia, cambiamos este no recomendable, perdón, agua mala, para decir la agua mala no recomendable, entonces la cambiamos por de uso restringido. Entonces ya le estamos diciendo a la persona, mira, ella es mala, pero no tan mala. Entonces decimos, este uso restringido. Yo coloco las restricciones, los condicionantes para poder utilizar. Por ejemplo, voy a sembrar una planta o un cultivo que es tolerante a las sales. Por ejemplo, es que yo voy a inundar el suelo. Por ejemplo, es que yo tengo un buen sistema de drenaje. Por ejemplo, es que cuando ya arregle la bomba, voy a regar con agua del río Sinu, que es de agua de buena calidad. Por ejemplo, es que solamente voy a hacer un solo riego. Por ejemplo, es que yo voy a hacer de todas maneras un trabajo posterior de rehabilitación de suelo. Entonces, tengo unos condicionantes que le debo colocar para poder hacer uso de esa agua. Cada vez que yo agrego agua, estoy agregando consigo unos elementos que van disueltos. Si están en una proporción muy grande, entonces el agua es de mala calidad. ¿Ok? Entonces, esa clasificación después, los que trabajamos en esto dijeron, mire, vamos a coger las cosas como son, vamos a alinearlas, eso de malo y bueno es muy grande. Entonces, vamos a hablar de la calidad del agua. Entonces, la calidad del agua la dividimos en tres partes: calidad física, calidad química y calidad biológica. La calidad física tiene que ver con aquellas características que yo puedo ver, que puedo sentir o puedo palpar. Por ejemplo, el color del agua. Yo veo un agua negra y digo, no, con esa agua no voy a regar.
Yo tengo un agua que está hedionda, lo siento, siento que está hedionda, la siento, digo, no voy a regar. Está saliendo un agua caliente de una agua termal, no puedo regar con esa porque está caliente. ¿Cierto? Entonces yo digo, no puedo regar. Ah, ya, no me acordaba que estaba grabando. Se está grabando. Ok. Entonces, esa calidad física hace referencia a, eso, o sea, a esas características que yo puedo ver. Entonces, usted, por ejemplo, en la mañana va a hacer el café y puso su ollada de agua, ¿verdad? Hirvió, va a colar el café y le quedó un poquito y dice, para que no se pierda y se le echa la matera. ¿Está regando la matera? Sí. La calidad del agua, ¿cómo es? Mala. La temperatura del agua está por ahí en 90 grados, 95 grados, y se le echó al suelo que tiene 22 grados centígrados, la planta se va a morir. Entonces, ya nosotros esa calidad física la podemos detectar. Yo veo una agua turbia, digo, no la puedo utilizar. Entonces, esa calidad física la agrupamos en sólidos minerales que van suspendidos y los sólidos biológicos. Las otras son fáciles. Entonces, esa calidad física, yo tengo que mirar cuáles son esos materiales que están ahí suspendidos. Entonces, los materiales biológicos, bueno, vamos a hablar primero de estos primeritos. Estos minerales que llevamos acá, mucho cuidado con ellos. Se refiere a arena, limo y arcilla. Entonces, yo voy a regar de un río Sinú, que lleva arena suspendida, que lleva limo suspendido, y lo peor caso que es arena fina. Entonces, si yo bombeo eso hacia los canales, daño la estructura de riego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacemos unos canales grandes, gigantes. ¿Para qué? Para que esos canales gigantes tengan una velocidad muy pequeñita y le dé la oportunidad para que los materiales pesados, en el caso de la arena y los limos, se vayan al fondo. Al irse al fondo, entonces no llegan al resto de la estructura. ¿Ok? Esos canales se llaman canales desarenadores. Cuando yo fui gerente del distrito de riego y de la doctrina, lo primerito que hice cuando llegué allá, bueno, después de hacerle mantenimiento a toda la estructura, yo hice mantenimiento a todo el distrito. Carreteables, canales los mandé a limpiar y dije, no, yo no voy a hacer tanto trabajo, tengo que prevenir no hacer tanto trabajo de mantenimiento. Entonces, el canal de desarenador le hizo un mantenimiento bien bueno, lo amplió un poco más y aún todavía está el canal de desarenador. Cuando el profesor Teobaldo y el profesor Manota los lleve al distrito, allá les van a explicar qué fue lo que yo hice allá. Entonces, ese canal grande permite que las arenas se acumulen de ahí y yo mejor las saco de un sector pequeño y no de todo un distrito. Por ejemplo, el distrito de Río de la Doctrina, que tiene alrededor de 20, casi 35.000 hectáreas, de las cuales 28.000 se están regando. Entonces, si usted los canales se le empiezan a taponar, la eficiencia de conducción se disminuye. Porque el coeficiente de Mann se empieza a expresar de manera negativa para nosotros. Entonces, es mejor hacer mantenimiento ahí. Si tengo un tanque elevado porque hace riego por goteo, entonces el orificio de salida de la manguera tengo que dejarlo, si este es el fondo, se la coloco por acá para que esta área aquí me sirva de desarenador. Cada semana, cada 15 días, cada 2 meses, dependiendo de la calidad de agua que estoy utilizando, yo le hago mantenimiento a la parte del fondo. Ahora, para la parte biológica, entonces cuando llegamos al distrito de riego, pasaba madera, árboles, inclusive hasta cadáveres, ¿no? Entonces, las bombas jalaban el agua, la succionaban y se partían las aspas porque lleva madera, tronco, entonces mandamos a hacer una reja. Entonces empezamos a decir, los materiales biológicos no pueden entrar al sistema de bombeo. Sin embargo, hay algunos pequeños que se van, como es el caso de los insectos en estados pupales o larvales. ¿Cómo se explica, por ejemplo, de que nosotros tengamos en el distrito de Río Grande de la Doctrina
el picudo del algodón si para no se siembra algodón. ¿Cómo llega? Con todas las certezas que él no va a coger transporte para irse, ¿no? Ni aguanta volando desde aquí de Ceretes hasta por allá. Entonces se va en el agua del río Sinú y luego esta lo distribuye por allá. ¿Cómo encontramos maleza? Como el caso de la falsa caminadora en esa zona, casualmente de la misma manera. Entonces, cuando nosotros hacemos el manejo biológico también del agua, tenemos que tener mucho cuidado, no llevar contaminantes. Esos contaminantes pueden ser grandes, pueden ser pequeños, como en el caso de las bacterias. Yo tengo que saber, oye, ¿por dónde viene el agua? Ojalá un análisis biológico, pero normalmente no lo. Entonces, hay un análisis general, que es la cantidad de sales disueltas o total de sólidos disueltos. Esto consiste en tomar un volumen de agua. Yo peso un recipiente vacío. Ese recipiente vacío lo pesamos, le echo un volumen de agua conocido, lo llevo a la estufa. Cuando ya el agua se haya secado, peso el recipiente. La diferencia que hay con el vacío, con las sales que quedaron, es que esa cantidad de sal expresada en el volumen de agua me da la concentración del agua. Pero ahí me está dando todas las sales. O sea, no me las clasifica. Entonces, puedo tener sales peligrosas, como el caso de la sódica, pero me las puedo ocultar dentro de las demás. O es probable que tenga sales cálcicas y yo necesite calcio en mi suelo, entonces no es problema. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esa gran cantidad de sales disueltas, ojo que estamos en las sales disueltas, yo lo puedo multiplicar por esta constante que tengo aquí y voy a obtener la presión osmótica. Cada cultivo tolera una presión osmótica. No es lo mismo sembrar algodón que sembrar, por ejemplo, lechuga. Se pueden imaginar. Entonces, ustedes cuando estén por allá en fisiología, el profesor les va a decir cuál es la presión osmótica que cada cultivo es capaz de vencer. Entonces usted puede hacer el ensayo sencillito, ¿no? Tengo una concentración de sales de 100 miligramos, de 200 miligramos, multiplica porque le dice, no hay problema, con esta agua podemos regar. Esto aplica solamente para este rango, ¿ya? Entonces, con base en esa tablita que dan los fisiólogos, que son los expertos en esta parte, usted dice, ¿puede o no puede? Bien, pero es mejor mirarla cada uno de los componentes que tiene la sal, de manera directa como concentración y de manera indirecta lo que puede manifestar. Entonces, veamos la tabla de clasificación para esa parte. Entonces me dice, mire, si el agua tiene menos de 0.2 gramos o 200 miligramos, el agua es buena. De ahí en adelante, el uso del agua es restringido. En el valor medio, es agua de excelente calidad. Entonces, esa es la tabla de clasificación. Entonces, vamos al primer parámetro, vamos a verlo fraccionado mejor todo. No así ese conjunto porque me lleva a errores. Vamos a mirar, entonces miramos conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica, como la propiedad que tiene ese material sólido o líquido de conducir la corriente eléctrica. La persona que trabajó sobre esta capacidad de conducir la corriente eléctrica fue Siemens. ¿Y cómo lo hizo él? Entonces hizo todo lo contrario a lo que hizo la ley de Ohm. La ley de Ohm, mírese que aquí está, esto leído para acá es la ley de Ohm. Esta es la ley de la resistencia. Resistencia a conducir la corriente eléctrica. Entonces Siemens cuando trabaja dice, bueno, para llevar algo como paralelo a esto, entonces vamos a decir, como es lo opuesto, vamos a llamarla mho. Entonces, dos electrodos que los separan 1 centímetro, dice cuánto pasa de uno al otro. Y eso es lo que él
denomina entonces, vamos a mirarlo del lado opuesto. Entonces dijo, no lo voy a llamar, ¿cómo sería lo opuesto de la ley de Ohm? Entonces sería mho. Entonces dice que es mho por centímetro. ¿Cuánto mho por centímetro pasa en ese centímetro? Hace unos 12 años, el Sistema Internacional de Medida dijo, mire, vamos a darle los créditos a quien trabajó sobre la conducción eléctrica. Y las unidades deben de ser en Siemens por metro para guardar la correspondencia en el Sistema Internacional de Medida. Entonces se buscaron las equivalencias. Entonces, ¿cuáles son esas equivalencias? Entonces tenemos que un mho por centímetro es igual a 1000 milimos. Normalmente esta es la unidad que utilizamos o la que utilizábamos antes. Y un milimo por centímetro es igual a un decisimen por metro. Entonces, ya en vez de decir milimos, decimos decisimen por metro. Se simboliza así. D minúscula, S mayúscula, siemen. Y se lee decisimen por metro. Entonces, primer parámetro para hablar de sales se hace en función a la conductividad eléctrica, porque lo que voy a medir son sales solubles. Bien, entonces, bueno, la misma tabla de equivalencia que aquí la tienen. La primera clasificación, entonces está en la conductividad eléctrica. Esa conductividad eléctrica, dependiendo el valor que me está dando el equipo, porque ya lo tenemos en equipo, entonces hay 4 categorías. C1, C2, C3, C4. C viene de conductividad. C1 es baja y debe tener por debajo de 0.25 decisimen por metro. Antes decíamos, cuando utilizamos la misma escala acá era mínimos. Bueno, ahora son decisimen por metro, ¿ok? Media va de 0.25 a 0.75. Alta de 0.75 a 2.25 y si está por encima, ya es muy alta la salinidad. Esta es la escala que nosotros utilizamos. Esto lo propuso Louis Albert Richard del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos. Sin embargo, la Universidad de California propuso otra escala, que es esta que está aquí. Si ustedes miran, es más o menos parecido, pero no se utiliza. Aquí lo tienen para cultura. Y esto tiene una equivalencia. Para que de esta conductividad, esta es la equivalencia que tenemos. Entonces, si el agua es baja en sales, debe tener menos de 0.2 gramos por litro. ¿Ok? Esto prácticamente no lo utilizamos porque aquí está la mezcla de todas las sales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Qué quiere decir cada uno de estas 6? Entonces vamos a mirar. Ah, bueno, se me olvidaba aquí algo. Menos mal que está anotado. Por cada grado centígrado que nosotros subamos o bajemos, la conductividad eléctrica del agua se incrementa en un 2%. El agua en el laboratorio, cuando le medimos la conductividad eléctrica, se expresa a 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Si el laboratorio te dice, bueno, tú tienes una conductividad eléctrica de 1, vamos a hablar para más facilidad de cálculo, de 1 a 20 grados centígrados. Y tu lote está en clima cálido, vamos a regar con un agua que está a 30 grados centígrados. Agua tibia, que la siente uno tibia. Quiere decir que de 20 a 30 hay 10 grados. Si por cada grado se sube el 2%, entonces quiere decir que 10 grados subiría el 20%. ¿Cuál sería la verdadera conductividad eléctrica del agua allá en el campo? Entonces no sería 1, sería 1.2. Ese 0.2 que está saliendo, tú sabrás qué tanto te puede alterar. ¿De acuerdo? Me voy al lado opuesto ahora. Usted trajo el agua de allá de Yarumal.
se la midieron en cualquier laboratorio, en donde usted vaya. Y le dijeron lo mismo. Tiene una conductividad eléctrica de un decimio por metro. ¿A dónde vas a regar? Yo tengo mi lote en Yarumal. De allá viene el agua. Voy a regar allá. ¿Cuánto es la temperatura del agua? Entonces usted mira la temperatura del agua, 10 grados centígrados. Agua fría. La conductividad eléctrica del agua allá en el campo no es 1, es 0.8. 10 grados de diferencia por 2, 20. El 20%. El 20% de 1 es 0.2. Entonces, 1 menos 0.2, 0.8. Entonces, me sirve para poder tener una idea de lo que tengo en campo. Y esto sirve como para que tengamos pendiente cuando yo voy a regar. A veces regamos y creemos que cualquier hora es ideal para regar. Eso riega, eso a cualquier hora, eso no importa. Lo importante es que tú mojes. No. Si usted riega con agua caliente, agua tibia, más sales disuelta está llevando. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué significa cada una de estas categorías? Entonces, bueno, mire, esta es la clasificación que hizo la Universidad de Dr. Pizarro en la Universidad de Chapingo. Él dijo, mire, yo propongo esta escala. Esta gente tiene muchos problemas de sales. Nosotros ya estábamos hablando de 3 categorías, de 4 categorías, y llegamos hasta este valor. Ellos agregan 3 categorías más. Esto no tuvo aceptación. Ahí lo tienen por cultura, porque de pronto cuando estén hablando de riego, lo más probable es que el profesor le va a hablar de esta escala también. Esta es la escala que propone el doctor Pizarro. Bien, ¿qué significa esa categoría? Entonces tenemos agua C1. Hombre, no tiene problema de sales. La puedo utilizar en cualquier tipo de cultivo. Cualquier tipo de cultivo. No tengo restricción de que el suelo es... No, en cualquier tipo de suelo. Si el suelo es salino, bienvenido. Si el suelo no es salido, no pasa problema. Tengo plantas sensibles, no hay problema. Plantas tolerantes, no hay problema. ¿Ok? El agua C2 ya es una agua de uso restringido. Ojo, que ya tiene algo de sales, ¿verdad? Y aquí la estamos clasificando como agua media. Entonces, esta agua media me está diciendo, bueno, mira, párale bola, no te duermas mucho, no hagas mal uso, ya aquí hay una restricción. Entonces, yo la voy a usar si voy a utilizar una lámina mayor que la que he calculado. Entonces, yo hago mi cálculo, ¿verdad? Y eso me dice, tengo que aplicar una lámina de 10 milímetros. Bueno, tengo agua para aplicar 15. Sí, señor, haga uso del agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué debo aplicar un volumen mayor? Para tener la oportunidad de inducir al drenaje. Entonces, si yo induzco al drenaje, gran parte de las sales que estoy agregando se van a salir en el drenaje. Vas a utilizar plantas con una tolerancia moderada. Bienvenido. ¿Son plantas sensibles? No la uses. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo, tenga cuidado. Ya esto es de uso restringido. No se puede utilizar en cualquier tipo de suelo. El agua C3, la condición es mucho más adversa. Por eso la coloración. Y ahora le va a aparecer un color rojo. Entonces me dice, aquí ya el grado de salinidad es alto. Mucho cuidado, no la use. Bueno, ¿cuál sería las condiciones para poder usar? Usted tiene o está obligado a utilizar mayor volumen de que calculó. Debe tener canales de drenaje para que haya un lavado. Y debe utilizar plantas muy tolerantes. Bueno, no es que no las tenga, no la usen. ¿Ok? Y el agua C4 me está diciendo, aquí la salinidad es exagerada, o sea, altamente salino. Esto muy altamente salino me está diciendo, no lo usemos, por ese color rojo. Usted debería tener unos canales
perfectos para drenar. La planta es extremadamente tolerante. Por ejemplo, tiene alfalfa. Ah, bueno, riega. Comprendido. Pero no tiene cultivos que toleren esa salinidad. Porque las sales se van acumulando. Por eso en el ejercicio que les dije allá, bueno, usted hace el análisis, sí. Ahora, ¿qué daño produciste? Ahora voy a evaluar cuánto agregué cada uno de los elementos. Cada vez que yo agrego un riego, estoy agregando esos elementos. Ah, ¿que la planta consume? Sí. ¿Que se van en el drenaje? También. Vamos a hacer el cálculo que nos está saliendo. Bien. Segundo parámetro, relación de absorción de sodio. Se simboliza pues por las iniciales, RAS. ¿Se recuerda cuando hablamos de suelo salino? La gente suele utilizar el RAS en el suelo salino y no es de suelo salino, es de calidad de agua. Lo que pasa es que en el suelo salino yo también mido sodio, mido calcio y mido magnesio. ¿Comprendido? Pero no quiere decir que yo lo puedo utilizar. O sea, las fórmulas no se pueden utilizar en todas partes, porque eso me va a llevar entonces a confusiones. Esto está medido en 1000 equivalentes por litro o centimoles de carga por litro, los tres. ¿Cuál es la escala? Entonces, esta es la escala que propone el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos. Si la conductividad eléctrica es baja, por debajo de 1 decisiemel por metro, utilizamos esta escala. Y si esa conductividad eléctrica supera el 0.1 decisiemel por metro, se utiliza esta escala. Lo cierto es que yo siempre utilizo esta escala. ¿Y por qué utilizo esa y no la otra? Porque con esa yo soy más estricto para calificar la calidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de 4 categorías. Esto viene de sodio, S viene de sodio, la C viene de conductividad. Entonces sale S1, S2, S3, S4. Para hablar de baja, media, alta, muy alta. Sodicidad. ¿Cuál es el riesgo de yo llevar sodio al lote? Bajo, medio, alto, muy alto. Si tienen estas concentraciones que están acá. Entonces, pero ¿qué tan cierto? Bueno, vamos a ir a qué significa con estas categorías. S1, no hay problema de sodio. Utilizan cualquier tipo de cultivo, en cualquier tipo de suelo. Inclusive puedo utilizar un aguacate. Esta es una de las plantas más sensibles al sodio. Y no pasa nada. El agua S2, entonces, bueno, ya aquí hay restricción, ¿verdad? Entonces, como tengo uso restringido, entonces ese uso restringido me dice, bueno, si voy a utilizar esta agua, es porque tengo un suelo que tiene materia orgánica bastante, o yo le voy a aplicar materia orgánica. Voy a utilizar plantas que toleran el sodio. Por ejemplo, el girasol. Por ejemplo, algodonero. Estas plantas que, por ejemplo, cocoteros. Ah, pero es que yo no tengo, no la uses. El agua S3, las restricciones son las mismas, pero más estrictas. Voy a hacer uso de yeso, por ejemplo. Voy a tener plantas altamente tolerantes. Y el agua S4, la restricción es mucho más. O sea, cuando usted tiene un agua S4, el exceso de sodio es exagerado. Se asemeja al agua de mar. No deberíamos regar con ella. Inclusive me gustó la apreciación que hizo un estudiante que no se debe utilizar ni siquiera para apagar incendios. Con eso pues me está diciendo la magnitud del problema. ¿Ok? Bien, entonces hay una manera de corroborar qué tanto daño me está causando eso, si es verdad. Entonces el laboratorio de Salinidad dice, vamos a clasificarla en 16 categorías. El agua mejor es esta y el agua peor es esta. Esta agua no se debe utilizar para nada. Nosotros nos movemos más o menos
en esta, más o menos en eso nos movemos. Hay unas excepciones, ¿no? El caso del río Sinú, del cual se alimentan 2 distritos de riego. El río Sinú tiene un agua de muy buena calidad. Bien, entonces, ¿cómo corroboro si ese sodio excesivo que hay me está causando problemas? Entonces, calculamos el carbonato de sodio residual. Carbonato de sodio residual en inglés, OCR, como está acá. Se calcula con esta fórmula que está aquí, la suma de los carbonatos menos la suma de calcio y magnesio. Se expresa en centimoles por litro o miliequivalentes por litro. Y esta es la clasificación que me dan. Me dice, el agua es buena si tiene esto. Entonces, yo puedo tener mucho sodio, pero cuando hallamos la cantidad de carbonatos residuales me dice que está por debajo de 1.25, no hay problema. Listo, trabajemos con esa agua. El resto ya es el problema. Y ya usted determina si la usa o no la usa. Por ejemplo, cuando este carbonato de sodio residual me está diciendo que está por encima de 2.5, la mayoría de los cultivos que se arriesgan esa agua se mueren por toxicidad de sodio. No debemos utilizarlo. Contenido de boro. Bueno, este es un elemento bastante problemático. No todos los laboratorios lo miden porque no es fácil medirlo. Las metodologías que nosotros utilizamos no detectan cantidades tan bajas. Entonces necesitamos concentraciones altas. Por esa razón, la mayoría de nuestros análisis de suelo y de agua no llevan boro. Aquí está la tolerancia del boro que va disuelto en el agua. Entonces yo puedo tener plantas sensibles si toleran menos de 1 miligramo por litro, es decir, una parte por millón. Aquí vemos aguacate, de los intereses de nosotros. Aguacate, cítricos, por ejemplo, el caso del limón, por debajo de 0.13. Cítrico, níspero, son así como comunes para nosotros. Semitolerante, el algodonero. Ahora girasol, que se nos ha metido aquí en la zona. Maíz, rábano, tomate. Y plantas tolerantes, como el caso de la alfalfa, las coles, bueno, la cebolla, aquí podemos incluir inclusive el cebollín. Todas las palmeras, de los cultivos que conocemos más nosotros. Entonces, aquí tengo una idea. Ahora, si el suelo no tiene, o la suficiencia del suelo es deficiente, un exceso de boro en el agua puede ser un biofertilizante, un fertirriego. O sea, estaría fertilizando con el riego. Profe, Por eso hay que tirar las dos cosas. Esta es la profe, parte con la que nosotros podemos. Sí, señor. el contenido de boro tiene algo que ver con la temperatura en la que se desarrolla el cultivo. No. El contenido de boro, el boro como cualquier otro elemento, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, etcétera, ¿no? Es un elemento más que está disuelto en el agua. Porque, o sea, aquí en la diapositiva anterior me pude dar cuenta que los cultivos que son de clima frío, pues, son más tolerantes que los que manejamos acá. Y ahí se puede... No, porque la palmera no es de clima frío. No, sí, algunos, profe. Sí, no, pero no tiene nada que ver con eso. Entre otras cosas, estas Okay. tablas a veces no son tan confiables. Hay veces que uno cree que el cultivo tolera verdad y de verdad que no lo tolera. Bien, entonces esta es la clasificación. Cuando los suelos tienen un nivel medio, entonces yo digo que el agua es buena si tiene menos de 0.3. Si en el suelo el boro es medio o tiene un contenido suficiente. Si el contenido en el suelo es suficiente o tiende a ser alto, entonces estas que están acá no las debo utilizar. ¿Ok? Entonces debo ser cuidadoso.
Este es un elemento que se requiere para incentivar, para motivar, para inducir a que la planta florezca. O sea, que tiene que ver con la reproducción. Una planta deficitaria entonces produce menos flores. Aquí hicimos un trabajo en una zona que se llama Pelayito. Sembraron un maíz y entonces le dije para echar 1 kilo de bórax por hectárea. Eso escribí yo en la hojita. El administrador mira y dice 1 kilo. ¿Pero qué es 1 kilo? 1 kilo no es nada. Entonces el tipo dijo, no, eso seguramente que el doctor se equivocó. Y cogió y le echó 4 kilos por hectárea. No pasó nada. Recogieron el maíz. Usted aquí se puede imaginar. Una fructificación exagerada que decíamos, bueno, ¿será que la planta puede con todo eso? Bueno, ustedes saben que ella va abortando y se queda con lo que puede. La producción fue buena. Entonces, mira, que hubo un exceso y no hubo peligro. Si usted repite esa experiencia en otra, seguramente que le va a ir mal. Entonces, un error de eso puede costarle la vida a uno, ¿no? Afortunadamente, yo todo lo que recomiendo lo escribo. Bien. Otro elemento, cloro. Entonces, el cloro es un elemento que yo lo llamo un enemigo silencioso. Muchas veces no le prestamos atención. El cloro daña la calidad del tomate, daña la calidad de la hoja del tabaco. Y nosotros regamos con agua de la llave. Afortunadamente, lo que regamos en nuestras casas, que son las plantitas de decorar, pues no tiene mucho significado, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de agua negra riegan con agua del río Sinaloa, la tratan con cloro. Bueno, antes cuando el sistema de ellos aislado. Y luego, esa agua no se debe utilizar para regar. Por ejemplo, el agua de las piscinas no se debe utilizar para regar. El agua de las piscinas tiene más de 5 centimoles por más de 5 centimoles. No se debe utilizar. Entonces, esta es la escala que manejamos. El agua debe estar por debajo de 1 centimol o 1000 equivalentes por litro. Entonces, si tenemos esa concentración, yo la puedo utilizar. Si tiene más, preferiblemente no. Ahora, miro la cantidad. Ahora miro la proporción. La proporción se calcula de esta manera. Esto hace referencia igualito a lo que nosotros cuando miramos el porcentaje de saturación de base. Esto de aquí abajo vendría siendo como la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Aquí me sobra esta C que no va aquí. Aquí es bicarbonato. Entonces, es una proporción. Esa proporción la llevo a una tabla y la tabla me dice, bueno, mira, ese peligro potencial que tú tienes de cloro, si está por debajo del 7%, no hay problema. Por encima, ya tienes problema. Y cuando el agua, cuando pasa esa concentración, esa saturación por encima del 20%, el agua no se debe utilizar bajo ninguna. ¿De acuerdo? Bien. Índice de magnesio. Si bien muy poco le prestamos atención a esta, para el caso de nosotros que tenemos solo ferro magnesiano, debemos tenerlo muy pendiente. Para el Valle del Sino hay que tenerlo pendiente. El índice de magnesio tiene que estar muy por debajo de este 50%, muy por debajo. Cuando pase para acá, no utilice el agua, porque deteriora la calidad del suelo enseguida.
Entonces debe estar por ahí alrededor del 10, del 15. Entonces, se calcula de esta manera, todo está medido en centimoles de carga por litro. Bueno, esta es una clasificación que ya requiere un poquito más de química. Esta la hago yo con los estudiantes de posgrado. Entonces, cuando lleguen a posgrado se les explico bien en detalle. Igual ahí se las voy a colocar y les va a quedar en la exposición que se les está grabando. Bien. Son 4 categorías que tienen allí. Bien. Y hay algo que debo mirar. La evolución del agua en el suelo. ¿Qué pasa cuando yo riego? Entonces, nosotros regamos cuando vuelvo a regar. Entonces, normalmente nosotros volvemos a regar cuando se ha perdido. Entonces, yo saco las cuentas, ¿no? Mi cálculo me dice, voy a regar cuando se haya perdido el 50% del agua. ¿Cómo se pierde esa agua? Por evapotranspiración. Si el agua se pierde por evapotranspiración, entonces las sales se me van concentrando. Y ahorita les explico gráficamente cómo sería esa dinámica. Y por último, yo debo hacer una conclusión y una recomendación. Esto debe ser lo más conciso posible, lo más claro posible, para no inducir a que el colega que está en la finca o el administrador cometa errores. Yo aquí debo decir, no se debe utilizar, se utiliza si solo o si le pongo condicional y bien claros. No puedo decir, esta agua se puede utilizar, bueno, ahí usted sabrá más o menos. No, esas expresiones no pueden estar en los informes. Están en el lugar que están ustedes. A mí me hablaron solamente de 2 tipos de salinidad, la salinidad y la salinidad potencial. Se calculan con estas fórmulas que están aquí. Salinidad efectiva, salinidad potencial, y esto lo en ese momento. Claro, estoy hablando de más de 20 años de graduado que tengo. Veamos un ejercicio entonces. Entonces, este es el resultado de un análisis, algo como la tablita que le mandé ayer, anteayer. Ahí está el análisis. Esto es de una finca que está en San Carlos. Esa finca puede tener unos, no sé, pongamos unos 40 años de estar sembrándose en hortalizas, y hoy en día tiene guayaba agria. Ellos riegan de un estanque que se llena por agua escorrentía y por agua subterránea. El agua es malísima. Este análisis tiene ya varios años, pero sigue siendo, como para el efecto del ejercicio, muy útil. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando tomamos un análisis es mirar si es coherente o no es coherente. Esa coherencia tiene que ver con que la suma de los cationes debe ser muy similar a la suma de los aniones. Mírese que solamente se miden 4 cationes y 4 aniones. No se miden cationes, por ejemplo, hierro, aluminio, amonio, cobre, zinc. Mírese que hay muchos que no medimos. ¿Y por qué no los medimos? Porque sus concentraciones en el agua son bajas, en condiciones normales. ¿Pueden haber concentraciones altas de cobre, por ejemplo, en el agua? Sí, pero no es una condición para nosotros. Para el caso de los aniones, entonces aquí tenemos 4 aniones. Me faltan muchísimos aniones por medir. Por ejemplo, sulfito, fosfatos, nitratos, nitritos.
boratos. Entonces, no están allí. ¿Cuándo los mido? Cuando yo sospecho que uno de ellos me puede estar causando daño. Es que yo estoy al lado de una empresa una empresa industrial que bota nitratos, mide nitratos. ¿Comprendido? Entonces, la otra comprobación, aquí tengo la primera comprobación. Entonces yo digo, ¿cuánto es la diferencia de los dos? 1. 1 dividido entre esto, eso me da el 3.6%. Entonces, quiere decir que la equivalencia de las dos está en un 97%. ¿Creo o no creo en el análisis? ¿Mando a corregir lo que me faltó por medir o no? Entonces, para esa condición yo digo, me la juego, lo acepto como está. ¿De acuerdo? Entonces, pero si me da una diferencia grande, entonces yo digo, me hizo falta medir de pronto este, y tengo que ser muy prudente porque la medida de cada parámetro adicional vale entre 25 y 50 mil pesos. O sea, usted quiere medir hierro, le vale entre 25 y 50. Quiere medir nitritos, nitratos, amonio, sulfitos, fosfitos, fosfato, aluminio, cobre, zinc, borato, 10 parámetros más, tendrás que pagar alrededor de 500 mil pesos adicionales. Y la muestra vale 60 mil pesos, lo que está aquí. Entonces, tengo que ser muy prudente. Profe, Y un dato adicional. Sí, señor. es necesario que los cationes y los aniones que llevemos a estudio, o sea, sean la misma cantidad, o sea, siempre esté un número equilibrado. Que estén más o menos iguales. Si están iguales, quiere decir que no hay ni más cationes ni más aniones. Y eso es mentira. O sea, que si voy a ver, por ejemplo, 7 cationes, debe haber también 7 aniones. Exactamente eso. No, dice el número de cationes y el número de aniones que deben ser iguales. No, el número no. Yo puedo medir aquí, por ejemplo, Sí, eso. nitratos. Nitratos. Puedo medir sulfito. Puedo medir todo el grupo de los fosfatos. No pasa nada. ¿De acuerdo? Aquí puedo meter 2, 3 más si es necesario y no pasa nada. Pero la sumatoria de los cationes y los aniones de esto que está aquí deben de ser más o menos similares. Ahora, ¿qué pasa si tú metiste estos 3 aquí? Mira que teníamos 26.4 y con esto lo metiste y ahora te da, por decir cualquier cosa, vamos a decir que estoy ahorita 35. Tú dices, wow, la diferencia es muy grande ahora. Entonces aquí falta mucho por medir. Con toda certeza que es un agua que no se debe utilizar, porque tiene muchos elementos adicionales que no deberían estar. ¿De acuerdo? Pero hiciste ahorita la sumatoria de todo y te dio Claro, 26.9, insignificante. ¿De acuerdo? Que sí es probable eso lo que vas a obtener. Bien. La segunda comprobación que hago es la conductividad eléctrica. Deben de ser más o menos, que la diferencia sea muy grande. Esta es teórica. ¿De dónde lo obtengo? De sumar los aniones o los cationes y lo divido entre 12. Esto da 2.2. Y esta fue la que me dio el laboratorio. Entonces yo digo, 1.9, 2.2 están más o menos ahí, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, me la juego, porque la suma de los cationes y los aniones me está diciendo que vale la pena el análisis, que está bien. Entonces seguimos con la interpretación. Entonces vamos a interpretar. El primer parámetro que interpreto se llama conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica que me da el laboratorio es de 1.9 decimal por metro. Esto es agua C3. Está entre 0.75 y 2.25. Este es agua de mala calidad. Ya con solamente ese parámetro yo digo, no utilicemos el agua. Sin embargo,
Estas sales que están disueltas yo las puedo seguir evacuando en la medida que siga regando, porque yo puedo utilizar grandes volúmenes, humedezco el suelo, el agua toma la planta toma el agua y el resto de sales yo las puedo sacar en el lavado. Entonces vamos a ver hasta qué punto puedo utilizar esa agua. Pero ya partimos de un primer paso que vamos a ver, hay peligro de sodio, entonces relación de absorción me da 3.85. Me voy a la escala de la derecha y me dice que está por debajo de 6. Agua S1. No hay peligro de sodio. O sea, es una agua salina, pero no tiene peligro de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al laboratorio salino de los Estados Unidos, ¿a qué categoría pertenece? Entonces me dice que es agua C3S1. ¿Qué indica eso? Bueno, debo tener mucho cuidado. El agua tiene exceso de sales, o sea que es relativamente peligrosa. Pero ahora la pregunta es, ese exceso de sales, esa conductividad eléctrica alta, ¿quién la da? O sea, ¿qué tipo de sal será? Ya sé que no es sódica. Pero caramba, ¿no será que hay peligro de sodio? Entonces tengo la duda, ¿verdad? Porque mírese que hay algo de sodio. ¿Cuánto me dice el análisis que tiene de sodio? Vamos a mirarlo. Me dice sodio, mire la cantidad que hay. ¿Comprendido? Caramba, no sé que hay problema de sodio. Entonces, vamos a mirarla. Vamos a ver el carbonato de sodio residual. Si el sodio que queda allí es suficiente para causar problemas. Ya me dice el RAS que no hay peligro de sodio. Es alto el contenido, pero no es peligroso. Ahora vamos a ver si de verdad lo que queda. Entonces calculamos el carbonato de sodio residual. Reemplazo en la fórmula y me dan que esto es igual a menos 9. O sea, muy por debajo de 1.25. Entonces no hay ningún peligro de sodio. Esta agua se puede utilizar en cualquier suelo siempre y cuando haya buenos drenajes y las plantas sean tolerantes a las sales. No voy a dañar el suelo con la aplicación del agua. Boro, el laboratorio me dijo que estaba ausente, ¿cierto? No lo midieron, pues no hay problema. Cloro. Entonces, el contenido supera el 1, pero no supera el 5. Entonces, esto es una agua marginada. La dejo utilizar con cuidado. Mírate que tienes problemas de cloro. Entonces, ¿pero será cloruro de sodio? No. Puede ser cloruro de calcio o cloruro de magnesio. O la suma de los dos. ¿En qué proporción? Entonces me está diciendo, ojo con el cloro. ¿En qué proporción está ese cloro? Lo reemplazo en la fórmula y me dice que eso es 14.1%. Ojo, que esta agua es de mala calidad. Entonces, no utilices esta agua porque vas a tener problemas de cloro. Quiere decir de que esta agua no se puede utilizar en cultivos de berenjena, tomate, tabaco. En las solanáceas, en términos generales, no se debe utilizar. Entonces, ya yo estoy diciendo a la persona, no se puede sembrar esos cultivos acá. Si yo siembro pepino, me sale el pepino con sabor amargo. ¿Ok? Bien. Índice de magnesio. Estoy con magnesio 41. Este es el límite para decir no la voy a usar. Está por debajo, pero no distante mucho, ¿no? Entonces quiere decir que aquí puede haber sales magnésicas. Entonces debe haber cloruro de magnesio. Entonces, mucho cuidado con eso. Estas son las proporciones para decir
si tiene problemas de sulfato. Y por último será la evolución. Entonces, para lo siguiente. Vamos a imaginar que este es un litro. Entonces, aquí tengo un litro y la cantidad de sal que tengo es 10 gramos. Quiere decir que la concentración sería 10 gramos por litro. O sea, 10 gramos en un litro. Si yo agregué este volumen de agua y ahora esta parte que está aquí arriba ya se evapotranspiró, me quedó la mitad. Quiere decir que tengo 0.5. Las sales que tengo siguen siendo las mismas. Entonces va a tener una concentración de 10 gramos por medio litro. Eso vale. Entonces, cuando yo divido 10 entre 0.5, le va a dar 20 gramos por litro. Me vengo a esta. Tengo los mismos 10 gramos. Estas tres partes se evapotranspiraron. Y tengo 10 gramos en 0.5. En 0.25, perdón. Eso equivale a tener 40 gramos por litro. Entonces se ha concentrado 4 veces porque lo dividí en 4 partes. Para esta, lo dividí en 10 partes. Estas 9 partes están aquí, se evapotranspiraron. Entonces yo digo, voy a regar cuando se haya perdido el 50% del agua que ha agregado. Voy a regar cuando se haya perdido el 75%. Voy a regar cuando se haya perdido el 90% del agua. Estas son las consecuencias. Entonces, ¿cuál sería la concentración aquí? Sería 10 por 10 sería 100 gramos por litro. Ya me estoy diciendo mucho cuidado, porque las sales han concentrado tanto y van a ser perjudiciales. Entonces, veámoslo numéricamente ahora. Este es el resultado cuando yo agregué el agua la primera vez, o sea, una sola vez concentrado. Me está diciendo, esta agua es mala por aquí. Cloro tiene problema, ¿cierto? Y tiene problemas de sodio. No, pero mira el sulfato que hay. Entonces nos vamos aquí. Voy a regar cuando se haya perdido el 75%. Multiplico por 4. 4 veces se ha concentrado. No miren esto acá arriba para no asustarlos más. Vamos solamente a la conductividad eléctrica. Mira esta conductividad eléctrica. 7.6. Ninguna planta tomaría agua de esa concentración. ¿Y qué sucede si usted dice, yo voy a regar cuando tengamos que se haya perdido el 90% del agua? Entonces tú lo estás multiplicando por 10. Mira la concentración, ni siquiera el agua de mar. ¿Se pueden imaginar eso? Entonces usted dice, estoy regando, pero las plantas están muriendo. Bueno, porque las plantas, vamos a hacer este cálculo y le puedo decir, aquí es donde tú puedes estar. No puedes, tú tienes que mantener riego cada vez que se te pierda el 50% del agua, tienes que agregar agua. O cada vez que se te pierda el 20%. Entonces, eso me ayuda mucho para decir cuándo vuelvo a regar otra vez. Aun cuando grafológicamente, de acuerdo a la capacidad de retención, me está diciendo otra cosa. Entonces, yo no puedo mirar las cosas de un lado e ignorar las demás. No. Todo tiene que ser integral. El suelo, ¿cuánto es capaz de retener? Entonces, ahora, ¿puedo trabajar con eso? No, trabajo con esta que es la química. Y por último, hacemos las conclusiones. Entonces, estas conclusiones deben de ser claras. Miren cómo aquí arrancamos. Agua de mala calidad.
y aún más cuando se concentra. No se debe recomendar. Y le estoy dando la explicación, debido al alto contenido de magnesio y la alta conductividad. No quedes convencido todavía. Además, tiene peligro potencial de cloro. Hasta aquí, con esta especificación, con toda certeza que el administrador no lo aplica. Pero sigue la pregunta insistente. O sea, pero entonces no se puede utilizar para nada. Entonces yo le digo, en caso muy especial, si dispones de muy buenos canales de drenaje y que tus plantas sean altamente tolerantes. Y en esos tres condicionantes, el tipo te dice, no, tengo buenos canales y si voy a regar en época de sequía, que el estanque no lo puedo vaciar rápido porque después no tengo para seguir regando y lo que estoy sembrando no es que sea tolerante, entonces no lo aplique. Chévere. Y después hacemos la cuenta de cobro. Y esa última hojita que es la cuenta de cobro va del primerito entonces. Se cobran entre 100,000 y 500,000 pesos por la interpretación de un análisis de calidad de agua. O sea, usted puede cobrar por alrededor de 100,000 pesos. Cuando a mí me llegan, yo más o menos cobro alrededor de 500,000 pesos. Y la interpretación es la misma. Bien, mis niños, con esa frase que aparece allí, damos por finalizado el curso. Quedó pendiente la parte práctica. Ojalá en el otro semestre podamos tener la oportunidad de ir a campo. Con esta frase me gané yo un concurso en el año 86 que fue cuando terminé mi bachillerato. Creo que aún está en las paredes del colegio donde yo terminé. Esta la tomé hace como unos 10 años. Una invitación que me hicieron al colegio, la vi en la pared y le tomé la foto y la transcribí aquí. ¿Alguna duda, mis niños? Profe, o sea que esa misma metodología es la que vamos a utilizar en los puntos del taller. Hallar de cada elemento la disponibilidad, o sea, si el agua es buena o mala y después una conclusión.